¿Cuánto estamos contentos? Agradecemos al Señor también por tener a Jan en medio nuestro también. Sabemos el accidente que tuviste, Jan, fuertísimo, pero ahí está Dios también, amén. En medio, dice, de la adversidad, también Dios está con nosotros. Dios nunca nos deja, hermanos, nunca nos desampara. Él siempre está allí moviéndose, ayudando, haciendo quizás algún milagro, algo sobrenatural en nuestras vidas para sostenernos y ayudarnos. No se olvide que Jesús es natural. No prediquemos un evangelio como que si todo fuera sobrenatural y Dios lo va a hacerlo todo, porque ese evangelio lo han predicado a muchos, como que pareciese que todo lo hiciese Dios. Hay muchas cosas que tiene que hacer usted. Acuérdese que cuando Jesús hizo algo como hombre, le dice a Pedro, le dice, préstame tu barca para hacerme un poquito para adentro, le dice, para hablarle a la gente. Y Pedro fue, le prestó la barca y tuvieron que llevarlo un poquito más adentro para que Jesús le hablara a la multitud que estaba allí a la orilla de la costa. Y después ese mismo Pedro lo ve andar y caminar sobre el agua. Entonces era como para hacerse la pregunta, oiga, bueno, ¿y para qué me pidió la barca? Mejor hubiese sido que hubiese caminado, se hubiese convertido mucho más gente, ¿cierto? Por eso, hermano, el sistema del Evangelio es a través de fe. Ese es un sistema de tener fe. Nosotros aplicamos nuestro sistema de fe a través de Jesús. Por eso es importante, hermano, que todo esto natural que te está pasando, estos accidentes, estas cosas que nos pasan, hermano, Dios se mueve en medio de esa adversidad. Dios se glorifica en medio de ello. No es que lleguemos al Señor y ya hay hermanos que parece que le predican que no los va a tocar ni siquiera una gota de agua, les va a doler cuando llueva. Eso es mentira, hermano. Vaya a tener problemas. Vamos a ver justo hoy día un tema precioso, hermano, que se llama A Solas con Dios. Así se llama el tema de hoy. Es necesario muchas veces estar a solas con Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Ahí está el título del tema de hoy. A solas con Dios. Ese es el tema de hoy. Tome asiento. Todos los que estamos contentos, tomen asiento. Amén. El camarógrafo no está contento, ¿eh? Yo tampoco. A solas con Dios. Vamos a ver hoy día por qué este tema, hermano. Qué importante el que haya espacio en la vida de nosotros para estar a solas con Dios. Es importante. No siempre es acompañado, no siempre, hermano, tendremos lo que queremos tener o como queremos que sea. No siempre es así. Y esta a solas con Dios, hermano, estamos en los minutos en cuanto a veces los encontramos irreversibles. Por eso es importante esa soledad entre Dios y nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La vamos a ver hoy día, hermano. Yo creo que vaya al libro de Lucas, en el capítulo 16, libro de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer ahí unos versículos, hermanos, que nos van a llevar a meditar, a pensar y a discernir a solas con Dios. Es necesario, hermano. Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16. ¿Lucas dije? Lucas viene después. Sí viene, pero después. Téngalo aparte ahí. Lucas 22. También tenga Lucas 22. Bueno, el Espíritu Santo está hablando. Yo hablé de... ¿Qué? ¿Dije Lucas 16? ¿Dije? ¿Ah? No, Juan 16. Yeah. Por eso es importante estar a solas con Dios, ¿ves? Agradecemos al Señor. Bien, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es a solas con Dios. Así se llama el tema de hoy. Vamos a ver en qué minutos, cómo se produce, por qué se produce y por qué es importante, hermano, este tiempo de a solas con Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 20, hermano, en adelante. Lo podemos leer, los que no tienen Biblia, que en la pantalla dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice,
de cierto os digo, que vosotros lloraréis. ¿Y qué más? Y lamentaréis. Y el mundo se alegrará de ese llanto y de ese lamento. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice? Vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. La mujer, dice, y pone el ejemplo el Señor, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de aquella angustia, de aquel dolor, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, también vosotros ahora tenéis, ¿qué dice? Tristeza. Pero dice así, escuche bien, pero os volveré a ver y se gozará, ¿quién? Vuestro corazón, y nadie os quitará, ¿qué? Vuestro gozo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Déselo fuerte, mire que Dios nos hizo una promesa ahí. Ahí hay una ley escrita por Dios. Nadie nos quitará ese gozo. Dios estará contigo, pasa lo que pase en la vida. Vamos a aprender hoy día sobre esta situación de que tanta tristeza, hermanos, que embarga a veces nuestras vidas, tanto que pasa por nuestros corazones, hermanos, la angustia a veces que viene a nosotros, pero a solas con Dios es importantísimo. Señor Dios Todopoderoso, alegrándonos, Señor, de este cariño, de este amor, alegrándonos, Señor, de esta noticia, de esta ley que quedó escrita, que nadie podrá quitarnos el gozo, la alegría, la fuerza, Señor, que usted ha colocado, Señor, en nuestros corazones. Señor, podremos atravesar muchas cosas en la vida, muchos problemas. Señor, apuntamos, Señor, a los problemas de la vida, a que a veces la vida, Señor, no nos da lo que nosotros queremos ni como nosotros quisiéramos. Señor, pero nos alegramos porque tú hiciste muchos esfuerzos, Señor, para predicar las primeras palabras, Señor, que nos trajo el Creador a la tierra. Y hubieron estos 12 discípulos, Señor, que las comprendieron. Ellos fueron los primeros. Señor, el por qué fuiste a la cruz, por qué padeciste, Señor. Ayúdanos, porque para nosotros no va a ser fácil, Señor, pero te tenemos a ti, Rey. Te rogamos, Señor, que sea usted, Señor, el que nos vaya enseñando, el que nos vaya guiando, Señor, y nos vaya dando la gracia, la sabiduría, la fuerza, la gallardía, Señor, para seguir adelante. Porque verdad que van a haber muchos, Señor, que muchas veces se van a alegrar, Dios mío, de nuestras angustias. Van a haber muchos, Señor, que se van a alegrar de nuestras tristezas. Pero llegará el día, Señor, que esto se convertirá en gozo, en fuerza para nuestras vidas. Dios mío, pedimos tu bendición, Señor, para esta rema de esta mañana. Conforme así usted me ha dicho por su Espíritu Santo, Señor, que al predicar esta palabra algo grande, Señor, se acerca a la bajachizalá y se avecina para nuestras vidas. Señor, porque este ministerio no solamente tendrá gozo y alegría, sino que llevará este gozo, Señor, y esta alegría a muchas personas, Señor, porque usted dijo que daría la paz, no como el mundo la da. Dios Todopoderoso, pedimos su gloriosa bendición, Señor, dándole gracias por todo lo que usted hace por nosotros, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, que el Señor le dé fuerza, hermano. Ponga mucha atención para oír la palabra del Señor. Vemos nosotros en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 20,
el Señor cuando dice allí, de cierto os digo, Juan 16, 20, cuando dice de cierto os digo, es porque hay una aseveración en lo que se dice, que como Dios dice, así es. Como Dios nos habla, así se van a producir las cosas. Mantener un equipo como el que Jesús mantuvo, hermano, a su lado, para que pudiesen no solamente aprender. Yo enseñaba la otra vez sobre el tema a veces de la falta de comprensión que nosotros tenemos, muchas veces por las interpretaciones, hermano, que hay en las Sagradas Escrituras, digamos en las interpretadas, no en las genuinas, pero a veces nosotros se nos ha dicho mal algunas cosas porque cada nación tiene una cultura, una forma de interpretar, una forma de vida, y a veces las personas, hermano, conforme a cómo entienden una palabra en un país, piensan que en todos los países parece que fuera igual, y a veces no es tan así. La Biblia dice, por decir algo en una parte, dice que ignoramos las Escrituras, dice, pecamos porque ignoramos las Escrituras. ¿Se fija usted que yo tengo una persona, por decir, venga mi pastor David? Él lo conozco hace muchos años, hermano, cuando era muy delgadito, era un niñito. Él llegó así a mi lado, niñito, delgadito. Mire, yo creo que te pongas aquí, hoy día tenemos un poquitito menos de espacio, pero yo creo que te pongas ahí. Él es amigo mío desde hace muchos años. Yo creo que estas cosas las entiendo, por eso hay que tener cuidado. Por eso el a solas con Dios, hermano, es importante. Porque no es todo tan como nosotros creemos que es. Un día le dije a una hermana, le dije, tú eres lo que no eres y eres lo que es. Dios quiere que tú seas lo que eres. ¿Entendiste algo? Nada, man. Se lo voy a explicar después. Le voy a explicar esto primero para que entendamos las solas con Dios. Amén. Es mi amigo, hace muchos años. Yo paso por el lado de él, voy por la calle, él está ahí. Yo hago esto, mire. Nos encontramos en otra oportunidad. ¿Qué me dice él? Pastor, pasó por el lado mío. Y me ignoró. Y me ignoró. Porque lo conocía. Por eso lo ignoré. Pero ahora él es una persona que yo nunca le he visto. Jamás. Ni él tampoco a mí. Nunca lo he visto, ni él me ha visto a mí. Entonces, como nunca nos hemos visto, yo paso por el lado de él, lo miro quizás, pero no hago ni pío. No le digo nada. ¿Me puede algún día decir él, pastor, un día lo vi y usted me ignoró? ¿Me puede decir eso? Si no lo conocía, ni él tampoco a mí, ni yo a él. ¿Y por qué dice las Sagradas Escrituras que pecamos? Porque las ignoramos. ¿Qué significa que las ignoramos? Que las conocemos. Amén. Por eso pecamos ignorando. Ahora, si usted hay algo de la Escritura que no conoce, que no sabe, por eso hay que tener cuidado con las palabras, porque en nuestra cultura indoeuropea, dicen algunos por ahí, maestros, estudiosos, se nos fue incrustando esta palabra ignorante como una respuesta a lo no conocido. Y no debería ser así. No debería ser así. Sino ignorar es lo que conocemos y hacemos que no lo conocemos. Eso es ignorar. ¿Se fija? Entonces, si hay algo en la Escritura que usted no conoce, usted no es un ignorante. ¿Qué es lo que es? No conocido de eso. No sabe de eso, no lo conoce. Y Jesús lo que hizo en 3 años fue preparar un equipo de gente que conociese las Escrituras. Fue tanto así que en San Juan le dice a la gente,
Le dice, mira, hay tantas cosas que tengo que enseñarles todavía, pero ya no alcanzo a enseñarles más ni a decirles más. Así que el Espíritu Santo que va a venir, el Consolador, Él va a seguir haciendo mi trabajo y les va a seguir enseñando. ¿Por qué? Porque hay cosas que ustedes todavía no conocen. No es que son ignorantes, no son ignorantes. No conocen. ¿Se fija? Entonces a veces, quiero decir algo. Yo cuando predico a solas con Dios, quiero hacer una diferencia entre el ignorante y el que no conoce. Porque Jesús en la Sagrada Escritura tiene muchas palabras, ya sea de los discípulos o de Él, en las Sagradas Escrituras, o de los profetas, Antiguo Testamento, enseñadas. El otro día les enseñé algo que Jesús no le habló a la iglesia. ¿A quién le habló? A los religiosos. ¿Se acuerda? Entonces, la iglesia no tenía por qué enterarse de lo que él estaba hablando. Él estaba tratando como la carabina de Ambrosio a los religiosos, pero no a la iglesia. Entonces, hay una ignorancia, una cosa no conocida. Y cuando nosotros no conocemos algo, ¿qué es lo que hacemos? Nos desesperamos o desfallecemos. Es ahí en las solas con Dios. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nosotros muchas veces también ignoramos. Y ignoramos por falta de relación con Dios. Me falta esa relación. Necesito relacionarme. Cosa de incrustar lo que Dios me ha dicho en mi vida para no ignorar. Dios me dice algo aquí, 20 minutos allá afuera, vienen los primeros afanes, me fui por la feria mirando las verduras, los monitos y todo eso. Me recuerdo que un día me contó un hermano que le pasó eso. Terminamos el culto, estamos predicando los dos, ¿eh? Usted el que se queda callado, yo sé el que hablo. Basta le dan un aplauso a mi pastor. Gracias, mi pastor, por ser tan humilde. Que Dios lo bendiga mucho. Pero aprendimos bien ese tema, ¿cierto? Mire, porque estamos hablando de la ignorancia. Un hermano está escuchando en la iglesia, me lo contó el hermano. Y salió de la iglesia y se fue a la feria. ¿Y no se encontró con un problema en la feria? Se dejó llevar por el problema y se metió en más problemas. Más grande y mucho más grande. Y me decía, pastor, después en la casa me acordé de la palabra, pero la ignoró en el minuto que tenía que haberse recordado la palabra. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nos hace falta estar a solas con Dios, el relacionarnos, el buscar. Él se fue, nomás salió de un culto evangélico y se fue para la casa. Se olvidó de lo que le habían dicho. Resulta que afuera la pizarra lo está esperando, pues, hermano, para sacarlo. Lo sacaron a la pizarra y salió para atrás. Pero dice que Dios trató con él en su casa. Y después tuvo que humillarse más. Tuvo que ir donde la persona, creo. Según me contaba, y dice, pastor, le pedí perdón, porque yo tenía que haber recordado el mensaje. Ignoró el mensaje. Y Dios dice, erráis, pecamos, hacemos las cosas mal. ¿Por qué? Porque ignoramos las Escrituras. O sea, nos está acusando ¿de qué? De que las conocemos. De que nosotros no almacenamos, no guardamos lo que Dios nos dice. Aquí es cuando nosotros debemos acordarnos de cosas. La Biblia en varias partes, sobre todo en el Antiguo Testamento, y Jesús dice lo mismo también, los apóstoles, que nosotros debemos recordar esas partes que dice que hay que recordar las cosas antiguas, o las profecías. Hay que acordarse, no hay que ignorar. ¿Por qué estoy contando todo esto como introducción? Porque cuando entremos en a solas con Dios, usted se va a dar cuenta que va a tener que recordar muchas cosas. Ya usted no debe ser, por eso que
¿Se da la impresión que cuando a uno le dicen ignorante como que parece que cae mal? ¿Ah? Porque en realidad no deberían decirme ignorante, po. Porque quiere decir que yo soy superficial en mi forma de vida, que no hago cuenta de las cosas que me enseñan. Me las enseñan hoy día y las olvido a los 20 minutos. ¿Cuántos se van a acordar de este mensaje mañana? Mire, si no es que se acuerde la eternidad del mensaje, hágale todo el empeño posible a guardarlo, a protegerlo, a no ignorarlo. ¿Amén? Porque hoy día se nos está haciendo saber algo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, decíamos en delante, que quiero echar la palabra, pero me comprometí con algo. Que le dije a una hermanita, tú eres lo que no eres. Y eres... No. Tú eres lo que no eres. Y lo que no eres, eres. Dios quiere que seas lo que tú eres. ¿Entendió algo? De nuevo, no entendió nada. Te lo voy a explicar ahora. Somos lo que no somos. Porque Dios tiene un plan para nosotros, ¿cierto? Tiene un proyecto, somos una idea de Dios, pero estamos en bruto. Si alguien nos mira, ¿qué es lo que ve de nosotros? Algo que está en bruto y que está sin apariencia, sin nada. Si alguien nos ve, alguien dice por ahí, Dios me dijo que yo soy pastora, que yo soy pastor, que yo soy evangelista, que soy profeta, que soy... Pero lo vemos y vemos una piedra en bruto que no tiene nada de pastor, nada de profeta, nada de nada. Entonces somos lo que no somos todavía. ¿Se fija? Porque estamos en bruto. Estamos en bruto todavía. Somos lo que no somos todavía. Y después dice el Señor, y eres lo que no eres. O sea, si a mí me dice Dios, cuando me decía, me acuerdo con mi pastor, usted va a ser un pastor, yo tenía que haberme visto como pastor. Porque tenía que haber sido al tiro lo que Dios quería que fuera. Alguien me dijo, le atrasamos los planes a Dios. Es verdad, nosotros se los atrasamos, pero la idea de Dios siempre está. Por eso yo siempre he dicho, Dios piensa en nosotros, pero no por nosotros. Entonces Dios tiene una idea contigo. Tú tienes que inmediatamente vivir tu idea, la idea o el plan o el proyecto que Dios tiene contigo. Y inmediatamente eres lo que eres delante de Dios. Porque tú estás dando esa facilidad a Dios. ¿Te fijas? Porque Dios siempre va a respetar ¿qué? Tu libre albedrío. Dios siempre va a respetar tu decisión. Por eso dice, vengan ustedes a mí, dice. Los que estáis cargados y cansados, vengan ustedes hacia mí, no yo hacia ustedes. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Acercaos vosotros a mí y después yo me acercaré a ustedes. ¿Se fija? Entonces, primero nosotros. Algunos que si Dios no hace nada, no hacen nada. No, si hay un proyecto que de nosotros y hacemos mover a Dios. Entonces somos lo que somos porque Dios dijo que somos. ¿Entendió algo, no? Ya, ahí entendió. Somos lo que somos porque Dios dijo que somos. Ojalá no haga nunca enseñanzas tan... entonces, cuando usted se ve así, usted se ve entonces porque tú eres lo que eres. Porque tú eres lo que Dios quiere que seas. ¿Te fijas? Lo que Dios quiere que seas, ese eres tú. Soy en bruto, pero ya Dios me dijo. Entonces, cuando ya Dios me dijo, yo soy lo que Dios me dijo. Es que usted no lo ve, es problema de que usted no lo ve, pero Dios me lo dijo. ¿Te fijas? Dios ya me dijo lo que soy. Por eso es importante, hermano, de que cuando nosotros proyectamos la vida de nosotros, no la podemos proyectar, y aquí entro en todos los temas que nosotros conversamos. Cuando usted proyecta su vida, no la puede proyectar en las capacidades suyas o en sus cualidades. No, tenemos que proyectarla, hermano, en la capacidad de Dios y en las cualidades de nuestro Dios. Porque nuestras capacidades, hermano, tienen un principio y un fin. En algún minuto las fuerzas se nos agotan. Pero cuando proyectamos en Dios, Dios tiene para darnos. ¿Cuántos creen eso? Así que, hermanito lindo, no se olvide nunca. Usted es lo que no es. Y lo que no es, es. Dios quiere que sea lo que es.
Amén. Ahí entendió. Amén. Claro, si no, de otro día, al que entendió, pídele que le voy a explicar, porque igual es un poquito difícil. Si yo entiendo, es un poquito difícil. Seguimos con las solas con Dios. A ver esa Biblia en 16, en el capítulo 16, que de ahí vamos a pasar a Lucas 16, 20. Si lo lee en su Biblia, dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Dios nos está profetizando a nosotros que vosotros lloraréis y lamentaréis. Dios nos está profetizando una vida de aflicción difícil. Pero ahí somos lo que no somos. Por eso a veces nosotros erramos, pecamos, faltamos a Dios, porque ignoramos cómo funciona Dios. Por eso yo a veces explico y siempre digo que yo no predico así por tratar de volver inmediatamente su mente a una faceta, sino tratar de conmover su conciencia. Que sepa usted a quién ha aceptado en su corazón y lo que Dios quiere de su vida. Por eso predico de un Jesús natural y de un Jesús sobrenatural. Siendo Él sobrenatural, se hizo natural. ¿Se fija? Haciéndose natural, Él es sobrenatural. Entonces nosotros a veces, alguien nos dice: no, si Jesús está contigo, y estáis lleno de problemas, estáis lleno de cosas naturales de la vida. Pero ¿y cómo no me ayuda? No, si te está ayudando, pero no veo, es que está contigo. Pero ¿cómo va a estar conmigo si no veo que pase nada? Entonces, ahí es donde nosotros nos asimilamos y pecamos, ignorando las Escrituras. ¿Por qué? Porque no hemos guardado, protegido, no nos hemos relacionado. Es importante. ¿Cuántos vamos a seguir manteniendo el mensaje, guardando y protegiendo el mensaje de lo que Dios pone en la vida de nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que hacer eso, hermano. Y dice, lo primero que nos dice Dios, nos dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Está hablando de un futuro. Está hablando proféticamente el Señor ahí. ¿Qué es lo que va a pasar en la vida de nosotros? Vamos a llorar y vamos a lamentar. ¿Qué pasó? ¿Se pusieron tan tristes? Si no hay cómo ponerse tan triste, po. ¿Ah? ¿Cuántos están contentos? Sí, pues yo también estoy contento, hermano. Quizás lleno de angustia, lleno de dolor, lleno de problemas, pero ¿saben? No voy a ignorar las Escrituras, porque las conozco, por lo menos gran parte de ellas. Entonces, no ignoremos lo que Dios nos ha dicho. Por eso es importante, hermano, que cuando Dios te dice algo, lo que tú recuerdas en tu vida cuando estás en problemas es la Escritura. ¿Te fijas? Y dice: el Señor me va a bendecir. El Señor dijo que me iba a ayudar. El Señor va a estar conmigo en donde quiera que vaya. Entonces, y nosotros aplicamos todo lo que llevamos de las Escrituras. ¿Y eso qué hace? Nos da fuerza. En cambio, no te acuerdas. Mire, hermano, a mí Dios me ha sanado unas enfermedades terribles. Yo he sido desahuciado para morir 3 veces. Y estoy aquí vivito, gracias al Señor. Imagínense, 3 veces. Pero casi nunca me acuerdo de eso. Nunca. Pero en mis problemas me vivo acordando de lo que Dios me dice en la Escritura. ¿Se fija? Eso hablábamos delante de los leprosos, esos 10 que sanó el Señor. La temática de Dios, cómo nos pone los ejemplos de que en el fondo, por eso cuando hablo del reino de Dios, hablo de ese gobierno de Dios, de leyes, de estatutos, de formas de vida, sistemas, porque eso es un gobierno. Eso es una forma de vida. Entonces nosotros, si no ignoramos eso, hermano, pase lo que pase, vamos a echarle para adelante porque vamos a recordar. El Señor dice: recuerden, acuérdense de las cosas antiguas, de mis profecías, de lo que he dicho, cómo he armado todo este movimiento para quedarme con mi familia. Entonces hay cosas, hermano, que hay que ir hacia atrás y decir: pero si el Señor dijo esto una vez. Conocer yo a veces problemas, me acuerdo de Jeremías. Jeremías dice: no tengan miedo. Es que le tenía mucho susto a los temblores, a lo mejor un poco de pánico, pero ya no tengo pánico, ¿no? Porque me he dado cuenta que en medio de los temblores, que los últimos que he pasado, he estado organizando cosas.
En vez de pensar en el temblor, me pongo a pensar si irá a caer eso, hay que apagar esto, hay que hacer esto, y está temblando, pues, hermano. Pero estoy asustado. Entonces ya se me acabó el pánico por lo menos, ¿ves? Ya voy un poquitito más. ¿Qué me ha ayudado? Las Escrituras. El conocer, el saber, el entender. No he ignorado lo que Dios me dice. No tengas miedo. Siempre me acuerdo de esa palabra. Son como la corriente básica que corre por mi interior ahora. De las señales que yo hago en los cielos. Señor, ahora nos dicen que se están preparando unos meteoritos para caer en la tierra. Bueno, pero si yo les avisé antes, ¿para qué se preocupan? No tengan miedo. Entonces no debemos ignorar, ¿se fija? Porque nosotros no ignorando, aunque el Señor nos diga proféticamente, ustedes van a llorar y van a lamentar, pero y escuchen, y más encima dice que el mundo, los que están afuera, se van a alegrar muchas veces de vernos fracasados, enfermos, con problemas. A lo mejor personas que le tienen envidia en su vecindario, no conozco su vida, pero a veces pasa que hay personas que son envidiosas, hermano, y no estoy hablando solamente de cristianos, estoy hablando de un mundo social donde nos desenvolvemos, porque Él está hablando del mundo ahí. El mundo se alegrará de verlos sufrir a ustedes. ¿Cuánto han luchado por tratar de bajar las radios cristianas en este país? ¿Cuánto luchan, hermano, por callarnos la voz, sacar las Sagradas Escrituras de los colegios, de las instituciones, hermano? Se alegran ellos de que sale esta voz y de que tienen la posibilidad de pescarnos a nosotros, hermano, y voltearnos. Y nosotros ahí estamos gimiendo, llorando para que estas leyes no salgan, para que estas cosas no se produzcan. Entonces dijo el Señor que íbamos a llorar, sí. ¿Nos van a afligir? Sí, que nos van a afligir, por hermano. Pero ¿sabe? Jesús me dijo que yo viviera lo que yo soy, pero no soy. Es como le dice a Abraham, esta es tu tierra, pero vaya a vivir como extranjero en ella, le dice. Bueno, ¿cómo? ¿Es mía o no es mía, Señor? Igual que el carabinero que le dice, estamos detenidos, vamos andando. Los que hemos detenidos, vamos andando. Por eso es importante, hermano, que cuando uno, las Sagradas Escrituras, cuando nos dice a nosotros escudriñarlas, investigarlas, saber, Dios nos dice a nosotros, lamentaréis, lloraréis, nos profetiza esta situación de que todos nosotros vamos a hacer jiji jaja, pero cuando yo esté llorando y esté lamentando y el mundo se esté alegrando por eso, dice que mi tristeza se convertirá. Entonces yo tengo que saber de que esto no es que estoy fracasando, porque yo sé quién soy delante del Señor. Ahora, yo he dicho toda la vida, la persona que dice, me estoy convirtiendo, o soy un oidor en la iglesia, o de a poquitito, esa persona, preocúpese, porque yo me convertí, ¿verdad? Y a veces caigo en pecado, y un mal pensamiento, una mala palabra, una mala cosa que puede venir a mi vida, es porque me pilló desapercibido. Pero Dios me dice, en Juan me dice, hijitos míos, me dice, si habéis pecado, abogado tenéis en Jesucristo. Entonces es verdad, el pecado me asedia, hablo de los pecadores, del cual soy el primero, dice Pablo. El pecado me asedia, pero va a venir el gozo, porque voy a luchar, no me voy a quedar. No me voy a quedar como soy, dice, lamentaréis, el mundo se va a alegrar, pero aunque ustedes estén tristes, aunque estemos tristes, ahí está hablando en presente, porque nadie se alegra cuando tiene un problema. Nadie se puede reír, hermano, si le va a ir bien, sonría. No, hermano, si no es tiempo de reír, porque yo le voy a mostrar aquí que Jesús conocía su victoria. Y se lo voy a demostrar a través de la Biblia. Y no estaba riéndose, pero está confesando su alegría. Está confesando su gozo. Está confesándole a los discípulos su victoria, a lo que Él venía a la tierra. Conocía, sabía quién era. Por eso le decían delante, somos lo que no somos y lo que no somos somos, y Dios quiere que seamos lo que somos. Jesús tenía eso claro. Jesús sabía de qué se trataba. Por eso es importante que cuando yo llego a Dios,
Más importante que tanto que acumulé en mi cabeza, más importante, como dice la palabra del Señor, es que escudriñe las Escrituras y me vaya a esa soledad con Dios. A mi relación, Dios y yo. Dios y yo. Fíjese, no estoy contra las instituciones que preparan pastores. Pero ¿sabe cómo preparan un pastor? En conocimiento. Y nada más que eso. Solamente en conocimiento. ¿Y qué pasa con la experiencia que Jesús les enseñó durante 3 años a los que vivieron con Él? ¿Qué pasa con esa experiencia, con esa convivencia? No es fácil, pues, hermano. A veces la experiencia es 20 veces más fácil que lo que me puedan estar enseñando. Más difícil, quiero decir. Mi pastor siempre decía, un dicho decía, la experiencia es la madre de la ciencia, decía. O sea, ciencia es saber, entender, comprender. Eso es ciencia. ¿De qué sirve que entienda, comprenda, sepa tanto si no tengo experiencia? ¿Cómo voy a pastorear? Es bueno que preparen a la gente, pero sepa una persona que a lo mejor Dios le ha dicho que va a ser pastor, que no solamente se prepara en conocimiento, sino que tiene que empezar a enfrentar la vida y empezar a vivirla como Dios quiere que la vivamos, con una profecía de lloro y de lamento, pero con una evidencia de que va a convertirse nuestro lloro y lamento ¿en qué? Esa es mi vivencia. Oiga, no veo nada en el campo, dice Habacuc, no hay animales, no hay ni una cosa, que es cero, pero con todo así alabaré a Jehová, porque él estaba viviendo la profecía del lloro y el lamento, pero su existencia en el minuto era de que Dios tenía para él. Él pertenecía a otro reino, a otro mundo, y sabía quién era su Dios. Entonces hay que proyectar esto. Vamos al 21, por favor, 16-21. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vamos a leer rápidamente para ir a Lucas. Todos tienen Lucas en sus Biblias, ¿cierto? La mujer cuando dio a luz, y pone el ejemplo el Señor, es un ejemplo que pone aquí del versículo primero. La mujer cuando da a luz dice, tiene dolor, pues ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a ese niño, ya no se acuerda de aquella angustia o de aquel dolor, porque el gozo de que ha nacido ese hombre o ese niño en el mundo es más grande que el dolor que tenía. Vamos al 22. Es más grande que el dolor que tenía. También vosotros, ¿qué dice? Ahora tenemos tristeza, pero dice el Señor, pero los voy a volver a ver. ¿Y qué dice? Y se gozará vuestro corazón y nadie. Eso es ley. Escuche, cuando Dios establece algo es ley. Por eso dice que cuando tú crees de todo corazón y resistes a Satanás en la fe, en tu fe, dice que él huye, porque hay una ley para él. Si mi hijo cree, es que hay gozo para su vida. Si mi hijo cree, yo llevo alegría a él. Pero todo está dependiendo de cómo tú vivas. Por eso es lo que nos dice el Señor esta mañana. Somos lo que no somos. Somos personas con ciertas, aprehensiones en el cual nosotros llegamos hasta cierta parte, podemos llegar con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, pero Dios nos dice en la Escritura que podemos mucho más de lo que podemos. Y es tanto así que Jesús dijo, en mí todo lo podéis, dice, todo. Es todo, cuando es un todo, es todo. Entonces, si yo dice Jesús que voy a tener una victoria completa y que en Cristo voy a estar, que no me va a faltar nada, entonces yo miro a mi alrededor, oiga, pero me falta esto, me falta lo otro, que aquí, que el problema, que la situación. Ah, pero Jesús me dijo que no me falta nada. Gracias, Señor, porque estoy sano, tengo lo que necesito, no me falta nada. Ah, pero tú me dices que tienes lo que necesites, yo no lo veo, pero lo tengo. ¿Te fijas? Vivo lo que no tengo. Entonces, Habacuc en el fondo eso era lo que estaba haciendo. Habacuc estaba viviendo un mundo que nadie veía. Y que a veces nos cuesta entender a nosotros mismos. Por eso no quiere Dios que seamos ignorantes. Con mucho respeto y mucho cariño lo digo, como enseñanza.
No quiere Dios que seamos ignorantes, que ignoremos sus escrituras. ¿Por qué? Porque las conocemos. Sabemos qué es lo que dicen ellas. Y ellas son la base, son el cimiento para nuestra capacidad de vida, no de salvación. Porque en ella os parecerá que encontraréis ¿qué? Palabra de vida eterna. Ayúdenos el Señor. No nos van a salvar las escrituras, hermano. El que nos salva es Jesucristo. Él es el que nos salva. Él es el camino, no hay otro. Se diga lo que se diga, Él es el camino. Hay gente que a lo mejor de escritura en la vida no ha entendido mucho. Conversábamos en delante con un hermano que yo cuando conocí la iglesia había muchos pastores que no sabían leer ni escribir en este país. Y la mitad de la iglesia no sabía leer ni escribir. Hermanito, y se las arreglaban de alguna manera. Salía un pastor, le leía la Biblia al hermano que le tocaba predicar y se las arreglaban para seguir. Oiga, ya habían excelentes hermanos, excelentes pastores, siervos de Dios, mujeres, hombres de Dios, santos, benditos y bendecidos de Dios. Yo lo viví, lo vi. Y hasta hoy día tengo enseñanzas de ellos. Eso me cuido. Hasta hoy día tengo enseñanzas de ellos. Entonces, ¿qué pasó? El conocimiento no logró en ellos porque no sabían leer. Y lo que asimilaron no lo ignoraron. Quizás lo aplicaron con mucho temor, con mucho cariño. ¿Y en quién creyeron para su salvación? En Jesucristo. Ayúdenos el Señor. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará el gozo. Nadie. Es ley eso, hermano. Todo eso es ley porque Dios lo establece. Son cosas establecidas. No son cosas que Dios lo haya dicho dándonos una posibilidad. No. Está establecido. No ignoremos lo que Dios nos dice, porque ya lo sabemos. Recordémoslo, asimilémonos, relacionémonos con Dios a través de ello, porque en ella nos parecerá que encontraremos la vida eterna. ¿Se fija? Nos parecerá. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una buena relación. Fíjese, quise poner un ejemplo, y ahora vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, del versículo 39, le voy a leer aquí una pequeña historia de Jesús. Aleluya. ¿Ya? La vamos a leer. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y saliendo, se fue, como solía al monte de los olivos. O sea, tenía por costumbre ir a orar al monte de los olivos. Le gustaba estar allí en aquel lugar. Era un lugar de consagración, de oración para él, el monte de los olivos, por lo que representa ahí la palabra del Señor. Y saliendo se fue como solía, como tenía algo de cotidiano, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron, dice. Vamos al 40. Cuando llegó a aquel lugar, escuche bien, empieza a palpitar algo en el Señor. Se acerca a sus discípulos y le dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Ser tentado, hermano, es la capacidad, hermano, que tiene Satanás de bloquear la verdad que Dios pueda tener en nosotros o la realidad de Dios. La tentación, por eso dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, porque Dios no va a tratar de desviarte. Dios no quiere que tú te pierdas, que yo me pierda. Dios quiere que todos procedamos a ¿qué? Al arrepentimiento y seamos salvos. Eso es lo que quiere Dios. Entonces Dios no es un Dios de tentación. Amén. Por eso es que Él no tienta. Pero es uno que tienta. Y ocupa, dardea, dice Pablo. No es que aquí también voy a hacer algunas enseñanzas, hermanos, que hay cristianos que piensan que los hermanos están endemoniados o satanizados cuando son tentados. No. La Biblia habla de que Satanás trabaja contra el pueblo de Dios a través de dardos.
a través por decirlo de una manera simple, como de mandarle flechas y incrustarlas en su mente. Entonces sopla cosas, como le sopló a quién, a Ananías y a Zafira, y les gritó de lejos: ¡Ey! No den nada toda la heredad, chiquillo, con la mitad está buena, la otra mitadita la gastan ustedes y lo pasan bien. ¿Se fija? Dardió. De lejos, ellos eran cristianos, no estaban satanizados. No dice la Biblia que estaban satanizados, que estaban endemoniados. No dice la Biblia ahí, no dice eso. Dice que por qué dejaron entrar en el corazón. Este es el corazón. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el corazón? Del corazón nacen los buenos y malos pensamientos. Entonces, ¿a dónde entró Satanás? A la mente. Con su pensamiento, con su soplido, su espíritu, diríamos. Amén. Entró y sopló y los convenció. ¿Por qué dejaron entrar? Dice. A vuestro corazón. Entonces, cuando llega a aquel lugar, Jesús recibe que viene el problema. Y le dice: oren, para que no entren, porque pueden ser, ¿qué? Desviados de su mente. Esa es la palabra más simple para explicar la tentación. Desviado de lo que Dios quiere, de la verdad de Dios. Ustedes íntimamente tienen una verdad de Dios en sus vidas. Dios tiene una relación con ustedes. Eso es real, porque si no, no existiría el Espíritu Santo. Entonces hay algo íntimo que Dios está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que eso siga y que no se desvíe. Si iba a atravesar un problema. Vamos al 41. Entonces, ¿qué hace Jesús? Habiéndoles advertido para que no fuesen desviados ellos, Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Qué hizo Jesús en ese minuto? Se fue, dígalo usted conmigo, solo. Se fue solo. ¿Lo repetimos de nuevo? Se fue solo. En un minuto de aflicción, de problema. Ya lo había calculado Jesús, lo que le venía, lo que había para él. Sabía que venía esta situación. ¿Y qué hizo? Se fue solo. Pastor David, ¿cuántos años estuvo solo el Señor? Y le hacíamos empeño como ministerio también pasamos esto, por hermano. No nos fue fácil. No, hermanito, realmente decía: pastor, parece que usted es pastor de radio y televisión, no, pues no es pastor de iglesia. No, yo soy pastor. Y si soy pastor de ovejas, por hermano. Si no, no, que Dios nos entregue comunicaciones, amén. Pero por sobre todas las cosas, Dios me hizo pastor. Ayúdenos el Señor. Y oraba al Señor y me afligía y lloraba y me lamentaba. Y otros a lo mejor se gozarían que queríamos hacer algo y todo fracasaba, hermano. Y no nos resultaba ni una cosa. Porque no entendíamos mucho. Porque ¿qué pasaba? Ignorábamos. Siendo que Dios nos enseñaba, no tomábamos bien las cosas como Dios nos enseñaba. Pero es importante escuchar, oír. El que presta oído a Dios, dice Pastor David, ¿qué dice? Le pondrá sobre un monte. Porque la gente va a comenzar a acogerse, a abrigarse, a protegerse. Y dice: y él se apartó entonces, como de un tiro de piedra, se apartó, dígalo conmigo, solo. Se apartó solo. ¿Por qué? ¿Qué le venía a Jesús? Angustia, tristeza, dolor, problema. Y no se fue a conversar con el hermanito al tiro. No se fue a decirle al pastor al tiro. No se fue a conversar con el otro, ni con la otra, ni nadie. Sino lo primero que hizo, se fue ¿a qué? A orar. Solo. A orar. Solo. En un revoltijo de pájaros a mi cabeza. ¿Qué debo hacer entonces? Estar solo. Necesito que Dios me hable. Y la mala costumbre que tenemos nosotros, que queremos al tiro que Dios nos hable por alguien. Oye, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Para qué lo bajó entonces? Si dijo que Él nos iba a guiar primero. Si yo converso mucho con el hermano.
Me amanezco a veces en las noches hablando con Él. A veces nos dedicamos a puro llorar más encima. Y en la mañana le digo, no he aprendido nada. Sí, pero te di más fuerza, me dice el Señor. He completado más. Qué importante es la relación con Dios. Qué importante es la oración. Por eso la oración no debe ser un evento. La oración debe ser una forma de vida, como el oxígeno, hermano. Vamos a empezar a orar harto en este ministerio, porque llegó el tiempo de orar harto. Mucho, hermano. Vienen planteamientos en el cual usted va a tener que participar. La iglesia tiene que venir a orar los miércoles. No tiene que faltar nadie en la oración del miércoles. Yo estoy orando. Hay ministros de oración en este lugar. Te venga a orar con ellos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro, solo. ¿Y qué hizo? Y puesto de rodillas, ¿qué hizo? ¿Para qué se apartó solo? Para orar. ¿Para qué se fue solo? Para orar. ¿Y qué iba a orar? ¿Con quién iba? ¿A qué iba? ¿A qué? Quiere decir que iba a hablar con alguien. Es necesario orar. Se fija, se vuelve una necesidad. Yo necesito estar solo. Necesito hablar con Dios. Necesito mi relación personal. Mi relación no es a través de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos, de la iglesia. Mi relación es con ¿quién? Con Dios. Entonces necesito orar. A veces, hermano, quiero que vuelvan al 40, por favor. Quiero que vuelvan al 40. Fíjese usted en su Biblia, en el 40. Cuando llegó Jesús a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Vamos al 42. Oren para que no entren en tentación. ¿Y qué les pasó a ellos? Vamos al 42. Diciendo, Padre, ¿qué le dijo? En la oración Jesús, cuando se apartó solo, dice que estaba angustiado. Amén. Estaba triste, pero se apartó solo y le decía al papá, si quieres papá pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muy triste. Señor, estoy triste, tengo problemas, estoy angustiado. ¿Qué nos profetiza el Señor de nuestra vida? Llorar y lamentarse. Es parte de la vida. Pero eso, hazlo solo, con el Señor. A tu hermano dale vida, a la iglesia dale vida, a quien te encontré por ahí dale vida. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso Jesús se fue a lamentar, se fue a orar, a conversar con Dios, para decirle, Señor, pasa de mí esta copa, Señor, sufro cantidad con este problema, Señor, pero no se haga como yo. Él no estaba contento en ese minuto. Hágase como tú, Señor, como tú quieres. Y allí estaba en conexión con Dios, en una hora que estaba solo y en una oración, en una conversación con Dios. Y le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, yo quiero que vea lo que viene ahora, que es nuestro problema y de lo que nos acusa Dios. Vamos, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Vamos al 44. Y estando en agonía, dice, escuche, y estando en agonía oraba más intensamente todavía. Y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Sabe que eso lo he vivido? No me pasó a mí. Pero estábamos orando con un hermano en una casa, orábamos todos los días en un trabajo por nuestros compañeros de trabajo. Porque predicábamos el evangelio allí, éramos 600 personas en esa empresa. Y orábamos, hermano, y nos encerrábamos en la pieza. Todos los días del almuerzo comíamos rapidito, 10 minutos de almuerzo y 40 minutos, hermano, de oración. Y estos gemidos venían en tan profundidad que de repente le miro el rostro del hermano y lo tenía con sangre. Y me asusté. Y le dije, hermano, te tengo que llevar al hospital, al tiro, le avisamos al jefe. Y me dijo, no se preocupe, me dijo, se limpió con confort. Y me dijo, ¿por qué esto me ha pasado otras veces? Porque lo veía que estaba hecho pedazo.
intercediendo por personas que ni él ni conocía, porque no conocíamos a nuestros 600 compañeros de trabajo, conocíamos a 20, a 30, los que estaban alrededor, los que se involucraban con nosotros en nuestro trabajo, pero no los conocíamos a todos, pero orábamos por todos, y la gloria de Dios se movía en aquel lugar. Muchos aceptaron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que llorando y lamentándose, el dolor, las lágrimas, pero ¿cómo volvían? Con regocijo, se convertirá en gozo, dice. ¿Cuántos quieren que el Evangelio se nos convierta en gozo? Pero tenemos que empezar a vivir esto, pues, hermano. Es parte de nuestra vida, no es fácil, nos cuesta, no es difícil. No es muy difícil, hermano. No es fácil, porque a mí mismo, hermano, ya me gozaba, porque me contaba el pastor David cuando recién lo llamó. El Jan ahí, bueno, voy a hablar un poquito de ti, Jan, eres nuevecito. Pero el Jan le estaba como alentando al pastor David. El Señor está conmigo, bueno, son tiempos de Dios, y en fin, y diciéndole, el pastor David quería llamarlo para alentarlo, como lo veíamos nuevecito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está asimilando el Evangelio, que está entendiendo, que está solidificando, se está concientizando de lo que es vivir en Dios. ¿Por qué? Porque se le ha enseñado una realidad de Dios. Así es Dios, natural y sobrenatural. Pero es Dios. Y si Él quiere ser natural, es natural. Y si Él quiere ser sobrenatural con tu vida, es sobrenatural. Yo he pasado vida natural, sobrenatural, me han pasado cosas increíbles y cosas que me han costado mucho. Porque así es Dios. No todo es así algo mágico que lo vienes a buscar y mágicamente te lo lleva. No es así. No funciona así el tema. Dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vamos al 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿qué le pasó a los discípulos? Escúcheme. ¿Cómo lo halló? ¿Y qué le dijo el Señor para que no fueran desviados? Que oraran. Mire, lo demás lo vamos a contar porque si no nos vamos a demorar mucho en leer. Pero después, cuando vienen a buscar a Jesús, Pedro saca la espada, le corta oreja a uno, el otro que echaba la niña, y parecían hermanos gentiles. ¡Basta!, dice el Señor. Esa es la palabra que sale en la Biblia, que significa terminen. Como choreado el Señor. ¿Cómo esto le he explicado 3 años que han vivido conmigo? Si les dije que oraran para que no fueran a ser desviados, era que les estaba avisando que oraran. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a orar? Porque había que orar. ¿Se fija? Porque no debo ser desviado. Dios me está avisando. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que venía algo nuevo? Y cuando vienen cosas nuevas nos confunden, por más. ¿Ah? Y vienen cosas a la vida de nosotros. Si es Dios el que nos está manejando. Entonces a veces es difícil. A veces a lo mejor en el trabajo. Ahora hay una recesión en el mundo, se está destapando este tapón que lo han tratado de mantenerlo varios años. Pero este año ya, imagínense que decían que es Chile uno de los países más increíbles, que no podía nadie tocarlo. Vamos, pero así en picado, igual que el volantín cortado así. Pero a los que somos del reino de Dios, que vivimos con esas leyes, que miramos ese gobierno y vivimos conforme a esos frutos y a esa voluntad, no se nos corta el volantín, por más. Mire, ¿sabe por qué se lo digo? Porque yo agarré un hilo del cielo una vez. Era nuevecito y estaba pasándome la prueba del siglo. Ya me la habían dicho todas ya. Lloraba al Señor y lloraba en la noche y lloraba y me amanecía orando y llorando. Oraba 3, 8, 10 horas, hermano, a veces en la noche. ¿Cómo será que mi esposa me fue a acusar a un tío mío que es pastor, muy buen siervo de Dios? Y mi tío vino a verme para aconsejarme, porque mi señora decía que me podía volver loco. No, pues hermano, entre medio de esa oración me tiran un hilo de arriba. Un hilito, usted ve el hilo del volantín, por eso me acordé del hilo del volantín, por hermano. Y agarro el hilo del volantín, pero era terrible firme. Y me decía el Espíritu Santo, no lo suelte, menos ahora, me dice.
Oiga, yo agarrado y venía el viento, hermano, ahí en el sueño y quería como llevarme y yo agarrado del hilo. Me enrollaba en él y el hilo decía que no se corte, Señor, porque era tan delgado, por hermano. En ese tiempo no entendía nada de la Biblia, por hermano. Algo sabía. Por eso yo sé que con poco conocimiento también muchos se van al cielo. Después fui entendiendo esto de la relación. Y cuando se levantó, dice, de la oración y vino a su discípulo, ¿qué le pasó? Los halló durmiendo. ¿Y qué pasó? Fueron tentados, pues hermano. Vieron a los soldados que venían a buscar a su maestro, a su líder, y se levanta Pedro, terrible niñado, y se levanta el otro, y el otro, y el otro, y el otro, a defender a su maestro en la carne. Porque duermen. Se les había quedado dormida las personas que habían ido a acompañarlo en la oración. ¿Sabe? A veces a mí me piden la oración. Yo hay gente que le digo, voy a orar por usted. ¿Sabe? Lo primero que hago, busco el minuto más luego posible y trato de orar por esa persona que me comprometí. Aunque hago una oración corta. Pero digo, Señor, me comprometí. No le conozco quizás mucho, pero te ruego por ella o por él o en fin. Porque, oiga, por algo están pidiendo la oración. Que esa es la llave, dice. ¿Ah? De todas las cosas, ayúdenos el Señor. Y dice que cuando los halló durmiendo, la historia cuando viene, ellos se meten en problemas. ¿Qué les pasó? Estamos terminando. Fueron tentados por no orar. Porque Jesús a lo mejor les dijo, ya yo me voy a ir un poquito más allá a orar solo. Ustedes quédense orando aquí para que no entren en tentación. Eso pasó, por hermano. Volvió, estaban durmiendo, al rato después cuando lo vienen a buscar al Señor, para llevárselo ya a los romanos detenidos, todos echándole a la niña a medio mundo, y Jesús pega un grito, basta, dice, lea la Biblia, basta, dice, como una exclamación, no es así. Les dije que oraran. Si hubiesen orado, en una enseñanza que les da más arriba de esto, les dice, se va a cumplir todo lo que yo les he enseñado. ¿Ve cómo sabía él que venía eso? ¿Ve cómo sabía para qué lo estaba preparando? ¿Ve que sabía? ¿Ah? No dejemos que la tentación nos guíe. No seamos tentados por nada, hermano. Busquemos en oración. Busquemos. Doblemos nuestras rodillas. Hay problemas. Lo primero es doblar las rodillas. Quiero que se ponga en pie esta mañana junto con todos mis hermanitos que están a través de Saboreando TV. Aleluya. Y quiero que cierre los ojos junto conmigo esta mañana.